Mis hermanos, buenos días, buenas noches, buenas tardes tengan todos ustedes. Les damos la bienvenida, como siempre, desde la Ciudad de México, en vivo, a nombre de la Comisión de Liturgia y Espiritualidad de la Arquidiócesis de México, de nuestro pastor, Monseñor Pedro Agustín Rivera Díaz, de nuestra hermana Rita Torres. Ponemos también y les damos la bienvenida a nombre de nuestros hermanos de María Visión Radio que nos escuchan, y como acostumbramos les pedimos que nos acompañen con una oración, que nos acompañen en fe para reunirnos en el nombre del Señor. Y también les pediríamos que a los que ya se están conectando, los que se van a conectar después, que puedan poner compartir. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Señor Jesús, reunidos en tu nombre, nos consagramos a ti, junto a nuestros seres queridos y a todo lo que nos has dado en pertenencia. Protégenos y guárdanos en lo más profundo de la llaga de tu costado, y todo lo que no provenga de ti, en tu nombre y con el poder de tu preciosa sangre, lo reprendemos y lo atamos para siempre a los pies de tu cruz. Aleja de nosotros al enemigo junto con sus insidias y tentaciones, y llena con tu presencia y tu infinita misericordia los corazones de tus hijos, de todos tus hijos, Señora. Señor. Amén. Mis hermanos, hemos estado tratando estos últimos programas, pues temas un poco carismáticos. Habíamos hablado de, entre otras cosas, por ejemplo, de la imposición de manos, el que cuando sí se puede, cuando no se puede, cuando se tiene que tener los cuidados en este caso. Y sobre una pregunta muy específica es, hay quienes quieren saber que si los dones o carismas en algún momento se pueden perder. Ahorita vamos al tema de este programa, pero quiero aclarar este punto para que no queden dudas, porque recordarles que es la palabra de Dios la que aclara todo, ¿sí? Entonces los invitaría a que nos fuéramos a Hebreos 6:1, donde se nos aclara lo siguiente. ¿Cómo si se pierden los dones y carismas? Inclusive sería bueno recordar que en aquella ocasión en la que nuestro Señor mandó a sus apóstoles de 2 en 2 a recorrer diferentes aldeas, y ellos regresaron contentísimos porque habían expulsado demonios y habían hecho sanaciones, etcétera, etcétera, y que es cuando nuestro Señor les dice, pues no se alegren tanto por eso, sino porque sus nombres están escritos en el libro de la vida. En ese grupo iba Judas, mis hermanos. En su momento a Judas también se le entregaron dones y carismas que no supo aprovechar. Y hay otro momento también muy importante en el que nos habla San Pablo. Esto está, ahorita me voy a este texto. Esto está en 1 Corintios 9:24, que nos dice lo siguiente. Déjeme ver dónde está la 9:24. Nos dice lo siguiente San Pablo. Él habla de la importancia de hacer sacrificios, o sea, que cuando ya tú eres una persona comprometida en las cosas del Señor, cuando tú ya eres una persona que se supone que ya entendiste
y que han estado dando dones, oportunidades, se te han abierto puertas para compartir la palabra. Recordar, y me viene en este momento a la memoria que cada vez que tengamos la oportunidad, mis hermanos, de llevar la buena nueva, lo hagamos, sea a través de compartir un video como este que están recibiendo, un libro, compartir oraciones. No desperdiciemos, porque precisamente escuchaba yo en una homilía de un sacerdote que él comentaba, dice: ¿cuándo o cómo te darás cuenta? Pues no es fácil, que tal vez ese compañero o compañera de trabajo, esa amiga, ese familiar, la única manera que va a tener de conocer o ver el rostro de Jesús va a ser a través de tu persona, de lo que tú des testimonio, de lo que tú le compartas. Entonces, es algo que el Señor pidió. No podemos decir, no, es que yo no, es que a mí me da pena. Y aclarar este punto, porque San Pablo lo dice, y fíjense quién era San Pablo. Se puede decir el último de los apóstoles, y todos los dones que el Señor le permitió a él, todo lo que hizo San Pablo en los pueblos paganos, como nosotros. Entonces, ¿qué recomienda San Pablo? Vámonos a esta carta de 1 Corintios 1, 9, 24, dice: ¿no han aprendido? Me encanta el ejemplo que pone, dice: ¿no han aprendido nada en el estadio? Muchos corren, pero uno solo gana el premio. Corran pues de manera que lo consigan, como los atletas que se imponen un régimen muy estricto, solamente que ellos lo hacen por una corona de laureles perecederos, mientras que nosotros por una corona que no se marchita. Nos invita, la vida es una carrera en la que vamos brincando obstáculos o dándoles la vuelta, ¿no? Pero que tenemos que estar en forma, y la mejor manera de estar en forma, ser personas de estar en estado de gracia, de estar en oración, de estar sirviendo al Señor. Dice: así pues, sigue diciendo San Pablo, así pues corro yo, sabiendo a dónde voy. Doy golpes, pero no en el vacío. Castigo mi cuerpo y lo someto, no sea que después de predicar a los otros venga a ser eliminado. Fíjense qué grave. Lo dice San Pablo, que después de predicar a los otros venga a ser eliminado. Entonces, mis hermanos, que siempre tenemos que estar atentos, puestos, listos. No sabemos el día y la hora, ¿sí? Y ahora sí, yéndonos a este texto bíblico de Hebreos, es donde se nos explica que sí, hay momentos en que a quien se le dio y no supo aprovechar, se le quitará, ¿sí? Entonces, en este libro de Hebreos 6 se nos dice lo siguiente: en realidad es imposible renovar otra vez por la penitencia a los que fueron iluminados una primera vez, que gustaron los dones sobrenaturales y recibieron el Espíritu Santo, que saborearon la belleza de la palabra de Dios y los prodigios del mundo futuro. Si a pesar de todo esto dejaron de creer y cayeron, es imposible moverlos por segunda vez a hacer penitencia, cuando vuelven a crucificar por su cuenta al Hijo de Dios y hacen burla pública de Él. Qué duro,
pero es muy claro. Ojalá y podamos darnos el tiempo de leer completo este libro de Hebreos, que está Hebreos 6, todo el libro de Hebreos 6, cuando nos habla de las personas que pierden los dones y carismas, y que tiene también que ver, fíjense, mis hermanos, platicábamos hoy en nuestra junta que tenemos cada semana con los hermanos de comunidad, de la tristeza que produce que cuántas personas, y no voy a hablar de dones y carismas sobrenaturales, sino los que hemos aprendido a valorar la importancia de recibir al Señor en la Eucaristía, de estar en la Santa Misa en forma presencial. Y cuántos, después de haber recibido esa bendición, de estarlo recibiendo en su cuerpo y en su sangre, pues se han acomodado a ya no asistir a misa, a estar viendo la misa por televisión. Qué grueso es esto, ¿no? Por eso lo dice muy bien el libro de Hebreos, que saborearon la belleza de la palabra de Dios y los prodigios del mundo futuro, ¿sí? De ir a esa reconciliación, de ir a recibir a un Jesús vivo, y se están conformando, porque mis hermanos, bendito sea Dios, oficialmente la pandemia no es que se haya acabado por completo, pero que ya se superó ese contagio de masas. Entonces, y son personas que salen a otros lados, que van y suben, bajan, visitan, pero a la iglesia ya no van. ¿Y qué es lo triste? En muchos de los casos, mis hermanos, se han dejado convencer por su propia familia. No, mejor verla por la tele, ¿sí? Y la familia entra, sale y entra. Qué duro, realmente. Ahora, el tema que nos trae este día, lo habíamos puesto, ¿quiénes son los que se pierden? ¿Sí? Recordemos lo que habíamos dicho al principio. A Judas se le dieron y se le otorgaron dones sobrenaturales y los desechó, ¿sí? San Pablo nos dice que no nos sintamos elevados si tenemos oportunidades hermosas de compartir con hermanos, de visitar, de servir, pero no caigamos en las trampas del enemigo, porque si no estamos atentos, si no estamos en estado de gracia, si no estamos perdonando, si no estamos dando misericordia, podemos ser eliminados en esta carrera que ya hemos emprendido. Y sobre todo en la práctica de la humildad, recordar que en las cosas del Señor, en las cosas de Dios, mis hermanos, se gana perdiendo. Para el mundo perdemos, para el mundo somos fanáticos locos, ¿sí? Qué tristeza. Entonces, ¿quiénes son los que se pierden según lo que nos comparte la palabra de Dios? Y esto lo encontramos en el libro de Corintios también. Sigue San Pablo hablándonos en Primera de Corintios 1:18. Vámonos al 1:18 de Primera de Corintios. Dice lo siguiente. El lenguaje de la cruz, nos dice San Pablo, no deja de ser locura para los que se pierden. Mis hermanos, cuando dejamos de ver la cruz, de ver lo que hizo y sigue haciendo el Señor por cada uno de nosotros, ¿sí? Y la ignoramos, dice San Pablo, el lenguaje de la cruz no deja de ser locura para los que se pierden. En cambio, para los que somos salvados es poder de Dios. El mundo está jalando, mis hermanos, a muchas personas, principalmente a jóvenes,
convenciéndolos de que lo que importa es llegar a ser, tener, ser famosos, ser muy productivos, muy reconocidos, y para ellos la cruz es una locura, ¿sí? Y la cruz en el sentido de que abracemos nosotros nuestra propia cruz que nos toca vivir, ¿sí? Y no es una locura, porque lo mismo nos dice Romanos 8:28, para los que amamos al Señor, todo pasa para nuestro bien, mis hermanos. Entonces dice, pero Dios ha elegido, ¿a quiénes ha elegido? Y esto es muy importante, que si de repente sientes esa intención de ir a compartir algo, de ir a visitar a alguien, de compartir, regalar un libro espiritual, ¿sí? De formar parte de una comunidad, de una casa de oración, esos son los llamados de Dios, ¿sí? Pero no todos están dispuestos a seguir los llamados de Dios. Para ellos es locura. Están primero sus cosas, primero sus prioridades, primero lo que para ellos es divertido, entre comillas. Y nos sigue diciendo San Pablo, pero Dios ha elegido lo que el mundo tiene por necio con el fin de avergonzar a los sabios, y ha escogido lo que el mundo tiene por débil para avergonzar a los fuertes. Dios ha elegido a la gente común, pongamos atención, y despreciada, ha elegido lo que no es nada para rebajar a lo que es. Y así ningún mortal ya podrá alabarse a sí mismo delante de Dios. ¿Qué es lo que está pasando ahorita? Nuestras iglesias semidesiertas. Y los lugares, los bares, los ídolos del mundo, llenando lugares de espectáculo, llenando, ¿cómo se llaman estos? Estadios, miles y miles de personas que sueñan y adoran y quisieran ser como los que están cantando ahí o lo que están representando ahí. Ese es el mundo, ¿sí? ¿Qué tenemos que hacer? Decía la palabra de Dios en el Evangelio de San Lucas 12:49. Vine a traer fuego a la tierra y como quisiera que ya estuviera ardiendo. ¿Y qué es lo que nos está pidiendo a nosotros como católicos? Que seamos evangelizadores de fuego, mi hermano. No de cansancio, no limitados, de fuego. A eso se refiere nuestro Señor. Y cuánto quisiera que ya estuviera ardiendo. ¿Se acuerdan que hemos estado hablando del bautismo de fuego, no? Y recordaba también cuando estuvimos platicando del padre Emiliano Tardif, que tuve la bendición de conocer, de escuchar varias veces, y que cuando le decían cuántos dones y carismas son los que otorga el Espíritu Santo, él decía 50. Y le preguntaban, ¿50? Sí, 50, pues no se cuentan. Son tantos los que desparrama el Espíritu Santo, dice que 50, ¿no? Y recordarles también y recomendarles que hemos perdido la capacidad de asombro, mis hermanos, porque el Señor, el mismo ayer, hoy y siempre, y sigue repartiendo esos dones. No todos los quieren aceptar. No todos ni siquiera se dan cuenta que los tienen, y mucho menos los quieren ejercer, ¿sí? Y todos los dones y carismas, hay que recordar, es en beneficio de los demás, ¿sí? Entonces, hay 2 libros maravillosos que se los recomiendo del padre Emiliano Tardif. Uno de ellos, Jesús está vivo, donde, bueno, narra ese proceso que le dio a él, ese encuentro con los grupos carismáticos, y el otro se llama La Vuelta al Mundo sin maleta, que está lleno de anécdotas también del padre Emiliano Tardif. Y bueno, pues aprovecho para mandarles un saludo a nuestros hermanos
de los diferentes grupos de Renovación Carismática Católica, y sabemos que primero Dios, este 28 de mayo es cuando tendremos esas veladas de Pentecostés, que por lo general se llevan a cabo en las parroquias donde hay los grupos de Renovación Carismática Católica, ¿sí? Entonces les quiero compartir lo siguiente y que no desperdicien esta oportunidad. Si saben de que me informaron ahora que los hermanos de Renovación de la Ciudad de México van a tener su evento, pues se va a estar anunciando por las redes, ¿no? Y hablando también sobre esto, hay un arzobispo que a mí me encanta porque acostumbraba, mejor dicho. Digo acostumbra porque todo lo que queda escrito y los que tenemos oportunidad de seguir recibiendo esas inspiraciones, pues es una forma de que ellos permanecen vivos, ¿no? Entonces el arzobispo Fulton Sheen es un arzobispo de Estados Unidos, ya falleció, y en una ocasión escribió que apenas él decía, él como arzobispo tenía un programa en la televisión, muy exitoso el programa, sacudía todo lo que él compartía, lo que decía. No es nada fácil, pero él, ¿cómo decirles? Las cosas tal y como las decía, era porque las vivía, ¿no? Dice, entre otras cosas, escribió una vez que apenas habría en Estados Unidos 100 de personas, pongamos atención, que odian a la Iglesia Católica. En Estados Unidos 100, dice, pero hay millones que odian lo que erróneamente, mis hermanos, suponen que es y dicen que hace la Iglesia Católica. Hasta donde me informé, este arzobispo por lo pronto es venerable, es rumbo a los altares, ¿no? Para los que no lo conocen, como les decía, él tenía una manera muy especial de explicar, de transmitir y de vivir el Evangelio, pero sobre todo sus frases impactaban. Y la ignorancia de lo que es verdaderamente en nuestra Iglesia Católica, el poco conocimiento que se tiene de ella, ¿sí? Y él era una persona que era muy directa, ¿sí? Y decía frases como que la misericordia de Dios no lo permite todo. Y esto viene porque, desgraciadamente, ante la ignorancia, hay quienes se acomodan en la misericordia y no hacen nada, ¿sí? Se arropan en esa misericordia y se les olvida que la justicia de Dios nos va a llegar a todos, ¿sí? ¿Se acuerdan que les hemos compartido en el libro? Ahorita no lo tengo a la mano, la próxima semana se los enseño una vez más, que escribió el Papa León XIII, donde él hablaba de la práctica de la humildad. Y hasta donde me acuerdo, él decía que cuando tú eres una persona humilde y practicas la misericordia para con tus hermanos, pues no te va a llegar la justicia, porque ya la estás evitando, ¿no? Y precisamente San Pablo nos da un jalón de orejas, también continuando con el libro de Primera de Corintios, cuando nos dice algo en este sentido a todos nosotros, ¿sí? Dice San Pablo, no se dejen engañar. Las malas sugerencias corrompen las buenas costumbres. Despierten de una vez y no pequen, porque varios de ustedes lucen su ignorancia de Dios
Y dice San Pablo, se los digo para su vergüenza. Y no solo lucen la ignorancia de Dios, que es tremendo, lucen la ignorancia de lo que es realmente la iglesia. Por eso decía el padre Flaviano Amatule, católico ignorante, seguro protestante, ¿sí? Entonces, es tan grueso esto que hará algo así como 2 semanas o 3 semanas, más o menos. Tuvimos la bendición de tener la Santa Misa y en nuestra capilla de María Auxiliadora nos fue a celebrar un sacerdote de la comunidad de Preciosa Sangre. Y él nos compartía algo que nos dejó impactados, realmente. Ahora sí que se lo voy a decir a mi memoria, pero lo importante, lo fundamental, eso no se me ha olvidado. A él lo habían invitado, no recuerdo, creo que a celebrar una misa, ¿sí? A un lugar X. Lo invitaron, le dijeron, padre, puede venir a celebrarnos la misa. No recuerdo el evento de qué se trataba, ¿no? El caso es que el padre nos compartía, dice que llega él y lo reciben unas personas, bienvenido padre, bienvenido. Y luego que le preguntan, el primer grupo que lo encuentra, le dice, padre, ¿y trajo usted el Espíritu Santo? Y el padre dice, pues creo que sí. Le extrañó muchísimo la pregunta, ¿no? Porque así, ¿trae usted al Espíritu Santo? Pues sí, dice él, creo que sí. Y seguimos caminando y luego ya me pasan a otro espacio donde hay otras personas y me hacen la misma pregunta. Padre, ¿trae usted el Espíritu Santo? Entonces dice el padre, pues ya me empecé a preocupar, que no se me nota o no lo traigo, o de qué se trata esto, ¿no? Creo que fueron 2 o 3 veces que diferentes personas le preguntaron, ¿y trae usted el Espíritu Santo? Entonces, de plano dice el padre, a ver, espéreme tantito, vamos a aclarar. ¿Qué es para ustedes el Espíritu Santo? Entonces le dice, la cosita esa blanca que trae, padre, ¿sí lo trae? Fíjense nada más, la cosita esa blanca que usted trae, ¿sí lo trae, padre? Entonces, como dice San Pablo, ¿no? Lucen su ignorancia de Dios, se los digo para su vergüenza, ¿no? Entonces, y lo peor de todo es que es ignorancia voluntaria, mis hermanos, completamente voluntaria. Les quiero compartir en estos días que nos estamos acercando a estas fechas de Pentecostés, los testimonios, uno de ellos muy importante, de una hermana que ella estaba en una congregación de hermanos separados y ante una situación que se le presenta toma la decisión de incorporarse a la Iglesia Católica. ¿Sí? Su nombre de ella, a lo mejor, probablemente algunos de ustedes la conocen, Marilyn Kramer, ¿sí? Ella, desde generaciones atrás de su familia, era miembro de las Asambleas de Dios, que era una denominación pentecostal, ¿sí? Y ella escribió este libro que se llama Yo creo en el Espíritu Santo, ¿sí? Marilyn Kramer, un nuevo Pentecostés para el pueblo de Dios. Y una de las cosas que comparte ella en este libro, es una persona que tiene algunos programas que sería importante que ustedes pueden entrar a YouTube, a Google y ponen el nombre de ella y la van a encontrar, Marilyn Kramer. Su hija Kimberly tiene también programas, ha tenido alguna serie de programas en María Visión. Últimamente creo que la he visto en ESNE, ¿sí?
Y entre las cosas que pone en este su libro que nos comparte, déjenme ver la página. Dice, cuando yo era misionera en Colombia, antes de mi conversión a la Iglesia Católica, hace ya bastantes años, sucedió algo que cambió mi vida por completo. Y voy a tratar de explicarlo hasta donde yo me acuerdo. Tuve la oportunidad que esta parte de la conversión de ella me fuera narrada por un miembro de esa comunidad, ahora que ella formó. El caso es que a ella y a su esposo, a Marilyn y a su esposo, su congregación, como les decía, ella estaba en una que era, a ver, déjenme ver cómo se llamaba, de las Asambleas de Dios, una denominación pentecostal. Entonces los envían a evangelizar en los basureros de Colombia. Y llegan ellos a ese lugar y pues buscando una identificación con los que trabajaban ahí en esos basureros de Colombia, pues se instalan como están instalados las personas en los basureros, arman una casa medio a como lo pueden, ¿sí? Un cuarto pequeño, y empiezan ellos a compartir la palabra con los que habitaban ese lugar, ¿sí? Que en su gran mayoría eran familias completas que cuidaban ese lugar, que la basura que les llegaba pues la seleccionaban y de eso vivían, ¿no? Las vendían por un lado, las vendían por el otro. Y se dedicaron a evangelizar, a compartir la palabra de Dios. Y que de repente se encuentran con que algunas personas que se decían católicos los empezaron a molestar, les empezaron a estarlos molestando, a no dejarlos que estuvieran en paz y a decirles que se fueran, etcétera, 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 sobre todo porque no eran católicos. Entonces, cuando ya la situación se hizo pues prácticamente insoportable, ellos tomaron la decisión de ir a hablar con el obispo del lugar, de ahí de Colombia. Y palabras más o menos, obviamente estoy resumiendo muchísimo, palabras más o menos, pues fueron a decirle al obispo lo que estaba pasando. Aparentemente el obispo les manda a decir que bueno, pues que va a tomar cartas en el asunto, manda a llamar al sacerdote de esa zona y aparentemente por un tiempito los dejan en paz, pero al rato otra vez los empiezan a molestar. Vuelven a ir con el obispo. Ellos hicieron varias visitas al obispo en este proceso de pues pedir que se les respetara, ¿no? Y llega un momento en que de plano ellos le dicen al señor obispo, bueno, mire, vamos a llegar a este acuerdo. Si los católicos entran a evangelizar, a compartir la palabra de Dios a los basureros, nos retiramos, no hay problema, ¿sí? Entonces el obispo se le hizo muy justo la petición, manda a llamar al sacerdote, se lo explica, y el sacerdote así abiertamente le dice, no hombre, señor obispo, ¿cómo cree? Nadie quiere entrar a esos basureros a evangelizar. Entonces cuando el señor obispo da la orden, pues entonces me los dejan en paz, ¿sí? A usted lo responsabilizo de que no los estén molestando. Si ellos no lo van a hacer, los van a dejar en paz, ¿sí? Entonces, en estas idas y venidas de estar tratando este asunto, todo esto me fue narrado, les digo, por una integrante de este grupo. Pues el señor obispo, a ver a Marilyn, su esposo, personas de oración, evangelizadores, pues les mostró, les expresó una especie de tristeza, diciéndoles que pues ellos deberían de estar en la verdadera iglesia, en la iglesia católica,
Y Marilyn le contestaba y le decía, señor obispo, nosotros tenemos al Espíritu Santo, ¿no? O nos movemos a través del Espíritu Santo. Entonces, digamos, ahora sí que lo voy a decir con mis palabras, cada uno de ellos trató de promover su fe, su iglesia, ¿sí? Y hicieron y compartieron algunas situaciones. El caso es importante que lo narra ella en este libro. Obviamente lo que ella narra en este libro también está muy reducido, ¿sí? Dice así, déjenme ver. Un día entramos a orar en una de las catedrales en Bogotá. Estábamos orando cuando Dios nos mostró una visión. Fíjense la importancia de que nosotros podamos aclarar y compartir lo que es nuestra verdadera iglesia. No lo que se cree que es, no los que se han encargado de difamarla, ¿sí? O de juzgarla por los pecados o actitudes de los católicos. La iglesia es una santa, católica y apostólica, y la realidad es que está formada por pecadores que estamos en ese proceso o en esa carrera, como dice San Pablo, ¿no? De tratar de llegar a la meta, pero que todos los días tenemos que estar en este proceso de conversión, mis hermanos, ¿sí? Ella dice, ahorita les sigo leyendo, que estaban caminando por las calles de Colombia y de repente se encuentran precisamente frente a la catedral. Y un poco curiosos, entran y empiezan a buscar lo que el señor obispo les había dicho. ¿Dónde estaba la cajita dorada? La cajita dorada donde el señor obispo les había compartido que ahí estaba nuestro Señor vivo, real, ¿sí? Y bueno, pues la ubican, y en ese momento ella se para frente a esta cajita dorada y con voz fuerte le hace una pregunta. Qué terrible para nosotros, mis hermanos. Si es verdad que estás ahí, real y vivo, Señor, ¿por qué estás tan solo? La catedral estaba completamente sola. En ese momento se le presenta esta visión a ella. Imaginemos el impacto, porque ella le hizo la pregunta directa, la pregunta de sus dudas. Si realmente estás vivo, ¿por qué estás tan solo? Y el Señor le responde con una visión. La vamos a leer. Me mostró una visión donde un sacerdote levantaba el cáliz frente al altar. No había casi nadie en la catedral, pero entonces comenzaron, en la visión, a entrar cientos y cientos de personas que se congregaron alrededor del altar. Esas personas no se quedaron tranquilas y calladas frente al altar, sino que comenzaron a alabar al Señor y a cantar, alabaré, alabaré, alabaré. El canto carismático. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Ya pueden imaginarse cuánto nos impactó ver en la visión que el Señor nos dio miles de católicos que lo alababan de tal manera. Es aquí donde comenzamos a percibir esa realidad que no conocíamos. Los católicos son creyentes. Y esa es la confusión de lo que se ha hablado, de lo que somos los católicos y de lo que no somos, ¿sí? El engaño, ¿sí?
Pues hasta ese momento teníamos la costumbre de orar por... Estamos hablando de una persona que pertenecía, como les digo, a las Asambleas de Dios, una denominación pentecostal. Pues hasta ese momento teníamos la costumbre de orar por los católicos para que llegaran a Dios y recibieran su salvación. Aún hoy en día hay muchos de nuestros hermanos de otras denominaciones que no creen que los católicos sean cristianos. Nosotros, ahora ya está hablando ella como católica, nosotros los católicos tenemos que demostrar nuestra fe cristiana de manera que se vea, ¿verdad? ¿Quién hubiera pensado que un día a raíz de esta conversión a la Iglesia Católica, Él nos abriría una puerta tan amplia? No solamente nos enamoramos de la Iglesia Católica, sino que nos permitió el privilegio de compartir que Cristo es el que nos bautiza en el Espíritu Santo. Bueno, pues todo este proceso de lo que le pasó, pues imaginémonos nada más, ¿no? El estar y que esa manera como el Señor le contestó, ¿sí? Ella va a hablar con el señor obispo y el obispo le pide que vaya a tomar unos cursos especiales a Roma y ella es lo que nos comparte. Pronto después de haber recibido la visión del Señor en Colombia, nos fuimos a Roma en 1975 a ver al Papa Pablo VI, ¿sí? Su predecesor, el Papa Juan XXIII, había rogado al Señor toda su vida: renueve en nuestros días los prodigios y señales como si fuera un nuevo día de Pentecostés. Sí, su santidad Juan XXIII pedía un nuevo Pentecostés, ¿sí? Y ella sigue narrando, Kimberly. En Roma conocimos al Papa Pablo VI. También nos reunimos con líderes que representaban muchas naciones que apenas comenzaban a experimentar en la Iglesia Católica esta fenomenal ocasión de gracia para lo que el Papa Juan XXIII le había rogado al Señor: un nuevo Pentecostés. Hay un libro que también se los súper recomiendo, El dramático comienzo de la renovación carismática católica, que es un movimiento inspirado, creado por el Espíritu Santo, que mueve muchos corazones, ¿sí? Que despierta muchas conciencias, ¿sí? Entonces, le sigo leyendo. Cuando estaban en Roma, dice, vimos a miles de sacerdotes y seglares bailando, cantando y alabando al Señor Jesús bajo el aliento del Espíritu Santo sobre las catacumbas. Fuimos a la Basílica de San Pedro en el Vaticano. Allí vimos a miles de nuestros hermanos católicos carismáticos reunidos. Venían de todas partes del mundo y alabando a Dios y cantando. Cuando entró el Papa Pablo VI, elevado de tal manera que todo el mundo lo podía ver y saludar. ¿Se acuerdan que antes a los papas los subían en unas sillas y para que los pudieran estar viendo mientras caminaban? Levantó sus manos y empezó a cantar con nosotros, ¿sí? Y ella recordaba ese texto bíblico de Joel 3:1, cuando la palabra de Dios dice, derramaré mi espíritu sobre todos. ¿Sí? Entonces, ella sigue compartiendo en su testimonio, porque tiempo después, la visión que ve ella de los sacerdotes, ve una especie de coliseo, mis hermanos, una especie de coliseo y unos portones grandes donde van entrando cientos de sacerdotes y las banderas de todas las naciones. Esa es la visión que nuestro buen Dios le regaló a Kimberly.
¿sí? Que después se vuelve una realidad. Después de estar siendo formada en todo lo que era verdaderamente la Iglesia Católica, ella regresa a Los Ángeles y forma lo que hoy se le conoce como Carisma Misiones, ¿sí? Carisma Misiones es un movimiento, un grupo que, bueno, hasta donde tengo razón o noticias, ellos hacen un evento una vez al año, ¿sí? Y ese lugar, así como la visión profética que el Señor le regaló, es en un lugar parecido a un coliseo, y están todas las banderas, ¿sí?, de los países, y tienen sus eventos que duran 2-3 días en ese lugar que se llama Carisma Misiones, y se comparte la palabra de Dios. Infinidad de sacerdotes, cientos de sacerdotes han pasado por ese lugar, no solo estando presentes, confesando, compartiendo la palabra de Dios y haciendo alabanza, ¿sí?, a Dios. Entonces, esto es tan importante, mis hermanos, porque Dios sigue siendo el mismo. Y todos esos dones y carismas que dio en el pasado, los sigue dando en el presente. Pero no todos queremos, porque el aceptar te compromete a un cambio. Y tú piensas que a través del cambio vas a ser infeliz. Es todo lo contrario, mis hermanos. Hay que recordar esas palabras hermosas que nos compartió San Pablo, cuando él dice: yo no sé si en mi cuerpo o fuera de mi cuerpo fui llevado al tercer cielo, donde vi y escuché lo que no puedo narrar, porque no existen palabras para poder decir cómo es ese lugar. Entonces, vayamos en esa carrera que nos invita precisamente a San Pablo. Reflexionemos en estos textos bíblicos, compartamos. Y yo les diría algo más. ¿Qué es lo que mueve también a su santidad Juan 23 cuando viene el concilio, el concilio Vaticano, ¿sí? Y que se decide que ese concilio Vaticano II vaya más encaminado al ecumenismo, ¿sí? A tratar de lo que la palabra de Dios nos invita, que seamos uno, ¿sí? Que es lo que se busca con el ecumenismo, y lo sigue buscando también el Papa Francisco. Vayan a ver la película de su santidad, la vida de su santidad Juan 23, porque ahí se nos narra algo muy importante, ¿no? Si bien es cierto que hablamos y decimos que no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, pero no solo es para que se los digamos a los hermanos separados, es también para nosotros los católicos. No todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Y allí en esta película biográfica de su santidad Juan 23 se nos comparte que ante una situación que les tocó, él en aquel entonces, no recuerdo en qué lugar, la voy a volver a ver, en qué lugar él estaba como nuncio apostólico, y se presentó una pandemia, pues yo no sé si de los alcances como la que acabamos de pasar, pero una pandemia, y estaba muriendo muchísima gente, y él esperaba el apoyo y la ayuda de los católicos. Y los que respondieron a su llamado fueron los hermanos separados. Tenemos mucho que aprender unos de otros. Les encomiendo eso. Vean la película de la vida
de San Juan 23. Lean los libros del Padre Emiliano Tardif y vayan a sus charlas. Jesús está vivo y la vuelta al mundo sin maleta. Y este libro de Marilyn Kramer, donde dice: yo creo en el bautismo en el Espíritu Santo, un nuevo Pentecostés para el pueblo de Dios. Le vuelvo a decir, Marilyn Kramer. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, cúbrenos con tu manto. Y es que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Mi Señor, mi Dios, que mi cuerpo descanse y mi espíritu te alabe toda la santa noche. Bendiciones.